Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia de este programa literario denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores, de la sección de literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. En esta ocasión contamos con un distinguido poeta. Me refiero a Luis Emilio Salinas. Con él vamos a conversar en esta nueva jornada de entrevistas que estamos manteniendo desde hace creo que 2 o 3 años con diversos escritores lojanos. Es necesario, Luis Emilio, como tú sabes, que lo que se produce se lo conozca en el ámbito cultural, en el ámbito literario, en todos los ámbitos que se pueda escribir. Siempre se escribe para un público. Esperamos que este público vaya poco a poco aquí enlazándose, y luego, como queda esta grabación en las redes de la casa, cualquier momento, cualquier ciudadano que esté interesado en la literatura y en esta ocasión en la poesía que tú produces, pues pueda ahí encontrar tu opinión, nuestra opinión, sobre todo nuestros estudiantes, nuestros profesores, no solo de Loja, sino de cualquier parte que quieran conocer lo que se hace en Loja. Bienvenido, estimado Luis Emilio. Entonces empezamos esta grata conversación contigo. Yo quisiera primero aquí decir las producciones que tú tienes como poeta y desde hace mucho tiempo. Si mal no recuerdo, contigo tuvimos la oportunidad de conocernos en el taller literario que el CUDIC lo llevaba a cabo en esa ocasión, el CUDIC como organismo en esa ocasión, porque hoy creo que ya no existe, de la Universidad Nacional de Loja, y eso creo que fue en el año 1986 y 87, que pues tuvimos ahí la oportunidad de un grupo de amigos de conocernos y de tratar de producir en aquella ocasión, yo diría todavía muchachos jóvenes, ¿no? De lo que yo sé, tú has producido un poemario que se intitula Caminante sobre un círculo de fuego, publicado en 1984. Luego tú has venido publicando en varias revistas literarias como Alta Sierra de Loja, Segunda Época, Cantores del Silencio y Huellas. Sí. Bien, estimado Luis Emilio, con este saludo cordial, pues tus primeras palabras a este programa virtual. Muchas gracias, mi estimado Galo. Un saludo a ti, que lo diriges, a la Casa de la Cultura, que es la que motiva y suscita este tipo de diálogos, de conversaciones, precisamente con quienes de alguna manera nos dedicamos a la creación literaria. Y ese es un espacio que definitivamente Loja lo ha hecho trascendente, porque su cultura es vasta, su cultura es ante todo un referente para el desarrollo intelectual y cultural de la provincia y del país. Entonces, con ese lema, de ese pequeño preámbulo, yo quiero decirte de que verdaderamente me alegra mucho reencontrarnos a los tiempos, es decir, haber sido parte de aquel taller de literatura que la Universidad Nacional de Loja, a través del Centro de Difusión Cultural, lo había promovido con escritores de la talla de Abdón Uvidia, pues donde tuvimos la suerte de estar presentes, no solamente quienes estamos en este diálogo, sino todos esos espíritus inquietos que de alguna manera veníamos gestando una actividad
del intelecto y de la reflexión poética y narrativa que en lo posterior iba a ser parte de lo que algún momento el doctor Fausto Aguirre Tirado había hecho un estudio sobre la lírica lojana, justamente una publicación de la Universidad Nacional de Loja, en la cual establecía justamente todos esos niveles generacionales que se habían dado y que se estaban gestando dentro de la lírica lojana. Yo tengo la suerte de haber sido tomado en cuenta por Fausto Aguirre, de ser parte de lo que él decía, de la tercera época, de la tercera promoción de esa generación del 54. Entonces, yo me encuentro muy feliz de que pese a la distancia, de que pese a haber salido yo muy tempranamente de mi ciudad, yo siempre estoy entrañablemente en contacto con mi tierra, con mi gente, con su cultura. Y a mí me place estar en este momento contigo, Galo, con tu programa, especialmente con la Casa de la Cultura de Loja, que siempre ha estado permanentemente motivando la creación, el trabajo y ha estado en ese proceso de gestación cultural, de gestión cultural dentro de la provincia. Aunque yo estoy fuera de ella, ya digo, mi amor es entrañable por la tierra, no me olvido de mis raíces, soy parte de la cultura lojana y me alegro mucho estar contigo y en este programa. Muy bien, Luis Emilio. Esas reminiscencias, sobre todo de aquellos años en los que la Universidad Nacional contrató a eminencias a nivel nacional, Sí, sí. como el caso del amigo y poeta, escritor, ensayista Abdón Uvidia, Así fue. del querido amigo también cuencano Jorge Dávila Vázquez, del poeta que murió hace pocos años, quiteño, no sé si. Proaño Arandi. ¿Cuál? Proaño. Proaño Arandi. Exactamente. Y pues de aquí de Loja, por supuesto, un poeta Antonio Castro Guerrero y y nuestro escritor lojano, pues Carlos Carrión Figueroa, ¿no? Con los cuales, y me acuerdo con la dinámica de ese entonces, pues del amigo que estaba al frente del CUDIC, el doctor Freddy Ordóñez, ¿no? Se gestó todo este movimiento cultural y poético, ¿no? De los cuales hasta hoy la gente sigue produciendo, sigue escribiendo en sus diferentes subgéneros literarios, ¿no? La poesía, la novela, el cuento, el ensayo, incluso el teatro, la investigación literaria y todos estos asuntos. Digo, bien por ello. Y mi pregunta va a eso. ¿Qué te quedó de aquella ocasión, de aquellos encuentros, de este taller literario? ¿Hasta dónde eso te pudo impactar, promover para seguir produciendo? Bueno, yo creo que el taller literario siempre fue un espacio de aprendizaje, un espacio donde a través de la experiencia de quienes generábamos la creación literaria en sus diferentes manifestaciones y que éramos parte del taller literario, pues definitivamente nosotros a través de la lectura de los textos, a través del análisis de esos textos, íbamos decodificando e íbamos estableciendo a través de un proceso crítico la valoración de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y eso indudablemente nos permitía ir madurando, ir perfeccionando nuestro trabajo. Aunque la tarea literaria dicen que es solitaria, pero sin embargo, el taller literario fue una herramienta de aprendizaje, de discusión, de análisis, de lectura, ¿no es cierto? Que nos permitió madurar, que nos permitió conocer el trabajo de otros
de otros compañeros escritores, de otros compañeros poetas, que de alguna manera veníamos de diferentes aristas, vertientes dentro del pensamiento y dentro de las corrientes literarias. Entonces, de eso, de alguna manera, fue muy provechoso. Y eso, de alguna manera, también multiplicó, por ejemplo, el taller de literatura que se gestó en Loja. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Machala, también cuando se creó la carrera o la Escuela de Ciencias de la Educación adscrita a la Facultad de Sociología, también fue un salto, justamente para no solamente dentro del proceso didáctico, pedagógico, sino también dentro del proceso creativo. Es decir, de alguna manera, para elevar un poquito los niveles de creación, especialmente porque hay una diferencia entre las actividades literarias, especialmente de la costa, de la sierra, de ciertos lugares. Entonces, de alguna manera, esto vino también a multiplicar, a ampliar todas esas fronteras del pensamiento literario, del pensamiento cultural, y que fue generando también algún tipo de motivaciones para que aquellos que estaban en el anonimato, que hacían sus cosas sueltas, puedan tener un espacio también donde puedan desarrollar, donde puedan discutir sus trabajos y también donde puedan manifestarse plenamente y poder no solamente crear, sino también difundir. Porque el arte no es para guardarlo, sino para difundirlo, para hacerlo trascendente, porque de alguna manera las ideas, los sentimientos son parte consustancial de la vida del hombre y a veces los compartimos, porque lo que hace el poeta, lo que hace el narrador, son parte de la misma, es decir, son parte de su realidad, aunque la cuestión de la expresión, de la fantasía y de otras cosas le den ese sabor poético, ese sabor bello de la que se nutre la literatura. A propósito luego pues de que tú migraste, te radicaste en Machala, ¿no? Creo Así, que bueno, tu labor profesión es la de sociólogo, ¿no? así es, Galo. Entonces tú hiciste una larga carrera como académico en Así es. Machala. La pregunta es, ¿en qué medida la sociología te ayudó a seguirte fraguando como poeta? Es decir, yo creo que aquí también podemos hablar de el arte por el arte y el arte en función social, ¿no es cierto? El hombre en sí, la sociedad en sí, no está libre de su propia dinámica, de su propio tejido social. La sociología, de alguna manera, estudia, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla la sociedad a través del tiempo, a través del espacio, cuáles son sus características. Entonces, desde ahí, especialmente los sociólogos, íbamos por las aristas justamente de los desequilibrios sociales, especialmente de la época de la coyuntura en que nos tocó vivir. Entonces, la conciencia social es la que nos motivó a que dentro de la universidad también se creen estas carreras, las carreras de sociología, donde quienes teníamos más afinidad por el conocimiento y el trabajo con la sociedad, podamos ser elementos que motivemos el cambio y la transformación social. Pues que yo como estudiante del Bernardo Valdivieso, del técnico Daniel Álvarez Burneo y luego del Bernardo Valdivieso, bueno, nosotros siempre los estudiantes éramos la conciencia social de los problemas del tiempo. Y dentro de ello hubo la oportunidad
de formarme en la carrera sociológica y de ser partícipe de la lucha social, porque yo también fui dirigente estudiantil del Colegio Bernardo Valdivieso, acá fui dirigente estudiantil de la carrera de sociología de la universidad. Entonces eso nos compenetró más con los problemas y la dinámica social. ¿Algún Entonces, tipo de, perdona, algún tipo de estas circunstancias activistas, sociales y luego como académico, por supuesto, sociológicas, eh, constan en alguna parte de tu poesía o tu no, poesía va es, encaminada a un asunto exclusivamente lírico como tal? Solo perdóname para concluir. Aquí quiero leer un poemita muy sabroso, como dicen los chicos. Tú tienes un sonetario, sí, algo que se intitula Sonetos Mundanos. sí, 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 Y lo mundano como que tiene que ver con tu actividad profesional. Pero en el poema, si me permites leerlo, sí, sí. eh, este soneto. Anoche yo bebí junto a la almohada el vino de tus labios, rojo en sueño. Oh brasa en plenitud, oh gata desatada, oh fiebre y resplandor, hoguera y leño. Sentí reverdecer en mis ocasos el árbol que trepó para arroparte. Desnuda tu cintura, vientre, brazos, tus muslos que son mundos para amarte. Ahora que tu sombra no es esquiva, descubro que tu hiel es miel furtiva, relámpago táctil en mis sentidos, y sorbo en tus honduras lo que quiero. Beso a beso, te tiendes y te espero, borracho de placeres compartidos. Un poema, un soneto muy bien trazado, ¿no? Y con estos elementos profundamente líricos, sensuales, ¿no? Entonces, no sé, aquí estas A dos ver, sí, parámetros, lo es sociológico que y lo literario ya como bueno. tal. Entonces aquí lo sociológico a veces también eh, lo tengo vigente en el otro tipo de poesía, es decir, también trabajo con poesía social. Es decir, mis inicios fueron justamente con poesía social. Mi primer poemario, justamente Caminante sobre un círculo de fuego, habla sobre los temas sociales, sobre la coyuntura latinoamericana, sobre el proceso revolucionario gestado a partir de Cuba de 1959, bueno, y otras cosas. Pero ahí justamente el trabajo, el del poeta, no solamente se inscribe dentro de las aristas de su conciencia, de su formación, sino que la poesía nos arrastra a la búsqueda de esa permanente belleza poética que la encontramos en los diferentes motivos. Bueno, lo erótico es una parte, pero también está ahí lo sociológico, en ese poema también está lo sociológico, porque por más erotismo, amor, afanes, deseos, hechos compartidos, también hay el problema. El hombre por naturaleza es monogámico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero sin embargo, ahí en ese poema se rompe ese esquema de la monogamia. Es decir, el hombre por naturaleza es poligámico. Bueno, tiene sus... aunque la sociedad nos impone sus patrones, la sociedad nos impone sus cánones, pero sin embargo la naturaleza humana nos arrastra a otro tipo de situaciones. Entonces ahí estamos hablando ya de un problema de un tipo también de carácter sociológico,
que rompe los esquemas sociales, que rompe los esquemas de la unidad familiar y todas esas cosas, ¿no es cierto? Porque ahí hablamos de patrones, de elementos furtivos, de encuentros casuales, pero que están dentro de lo erótico, dentro de lo amoroso. Y que la poesía la vivifica, la eleva, la sublimiza inclusive. Entonces, de ahí que lo lírico no puede estar, no puede desligarse también de la parte consustancial que es el hombre, la sociedad. La familia es una institución social que que tiene sus cánones, pero dentro de ello, si tú lees bien ahí la cuestión del poema, no habla justamente de esos, sino de encuentros casuales, dispersos, que, que son parte de la naturaleza humana. Entonces, a veces son cuestiones tabúes, cuestiones que no se hablan, cuestiones que se guardan, que se mantienen en la oscuridad, pero que Ya, definitivamente la literatura, la poesía, nos da esa libertad para poder expresar y para poder decir y para poder sentir. A veces las cuestiones autobiográficas, a veces las cosas que nosotros vemos, conocemos y sentimos. Esas son claro, las... es lo bueno de la literatura, ¿no? Sí, En lo que sí, tú puedes adentrarte con plena libertad para sí, hacer tratamientos, cuestionamientos incluso, ¿no? así es, así es. Con esa palabra certera, armónica en unos casos, en otras muy incluso a veces violenta en su lenguaje, ¿no? Y por eso es que yo te comentaba la cuestión sociológica que también se encarga de todos estos análisis, ¿no? Que la Claro, sociedad los vive, que la sociedad nos traza esquemas, nos traza una ética situacional y que a veces no es fácil, como tú dices, el poder viabilizarla claro. como sería lo adecuado, ¿no? Sino que Ujú. intervienen otros factores, incluso biológicos, sociales Sí, propiamente, ¿no? Institucionales de otra naturaleza que inciden y ahí es donde viene la palabra, insisto, del poeta, del novelista, del ensayista, en fin, y eso es lo bueno, eso es lo agradable, por eso es que al hablar de literatura, indudablemente estamos inmersos en un aspecto social, en un aspecto cultural, incluso a veces hasta científico, ¿no? La así ciencia es. dice esto, sin embargo, la realidad humana se la traza en este orden. Por eso la poesía, eh, como ninguna otra disciplina, pues con esa palabra tan elocuente, hace factible que la reflexión, aparte del gozo estético que es lo fundamental, Genera. pues sin embargo, la reflexión, el cuestionamiento en el lector, pues es muy significativo, ¿no? En este orden, ¿cómo te defines tú como poeta? Bueno, yo me defino como poeta, como alguien que trata de hacer las cosas con entera soltura, sin ajustarme como tú ves, también a los patrones de lo que aprendimos para iniciarnos en la literatura, por ejemplo, la preceptiva literaria, ¿no es cierto? La preceptiva literaria que a veces es una camisa de fuerza, en la cual a veces sacrificamos el contenido por establecer la belleza de la forma. Aunque tú Claro. te adhieres a esta, por ejemplo, en Sí, el sí, soneto, sí. y eso es, yo al menos, perdón, al soneto, yo digo, ¿quién hace un soneto? Yo lo admiro mucho porque es un trabajo que tiene que salir a la perfección, es un trabajo poético, matemático, No. y veo que lo haces muy bien, ¿no? Pero también, ¿no es cierto? Uno puede salirse de esas vertientes No. como lo hace en el resto de tu Claro, poesía. entonces, de ahí uno busca la ruptura. Entonces uno no se queda enmarcado, está en mi búsqueda de nuevas formas de expresar
la realidad poética o el sentimiento poético, entonces también uno ve que todo evoluciona, que todo cambia. Y el poeta también tiene que ajustarse a esos cambios, ¿no? No puede quedarse en lo que ha labrado, en lo que ha aprendido, sino que también, entonces ahí es que yo también busco la ruptura. Ajá. Entonces de lo clásico, o sea, del manejo de la preceptiva, también voy al verso librismo, ¿no es cierto? Es decir, ya una especie de vanguardia, donde la ruptura no solamente es en lo, en lo perceptivo, en lo métrico, sino también en los contenidos. Ya nos da más libertad, más fuerza para pensar, el sentimiento se abre más, la temática también puede expresarse de mejor manera, pero eso sí sin perder la calidad poética que es el ritmo, sin Claro, perder la calidad poética que es la musicalidad, porque poesía o algún escrito poético que dice ser poético sin música, sin ritmo y no sin es poesía. contenido, no puede ser poesía. Exacto. Entonces, en esa búsqueda yo creo que me inscribo en las corrientes contemporáneas, en el vanguardismo, tratando de adherirme, ¿no es cierto?, a estas corrientes que vieron los dadaístas, los simbolistas, expresionistas, etcétera. Y de alguna manera entonces hay un conjunto de temas que me han permitido ir buscando, ir ampliando eh, el nivel de creatividad y las formas de creatividad. Entonces, por eso es que a veces me ajusto a las cuestiones del trabajo que hacían los románticos, que hacían los modernistas, y al trabajo también pues, de las nuevas corrientes y las nuevas vertientes literarias de la vanguardia. ¿Qué proyectos actualmente tienes? ¿Qué proyectos literarios estás Bueno, trabajando? sí, o sea, yo sigo trabajando. Ya desde que me jubilé, no quiere decir que se ha jubilado la existencia, lo que se ha jubilado es simplemente la actividad del trabajo. Así es. Pero la actividad de la lectura, la actividad de la creatividad, la actividad de la música, no se pierde, sino que nosotros estamos aquí tratando de hacer de la vida una cuestión satisfactoria y valedera, con la finalidad de poder no solamente despertar el alma, sino también seguir despertándonos todos los días con la vida de la lectura, la vida de la creación, la vida de la música, es decir, son cosas que nosotros no podemos dejar. Entonces, dentro de mi proyecto de vida está, casi no está yo sigo creando, es decir, utilizando ahorita las herramientas que nos da la nueva tecnología, difundiendo a través de ellos lo que voy haciéndolo. Por ahí, a través de Raúl Serrano, estábamos con un compendio de publicación en la ciudad de Quito, está marchando la cosa, no sé, a lo mejor seguimos aquí acumulando las cuestiones y publicando. Por eso es que yo solamente fíjate que encontré que estaba botadito un librito, este es el que estaba perdido porque yo me pasé de casa, estoy residiendo aquí en Arenillas y se me habían extraviado casi todo lo que yo tenía. Entonces logré rescatar, me prestaron, este es el texto que se llama Caminante sobre un círculo de fuego. Y si tú me permites, quisiera dar una lectura de un textito, Adelante. justamente de esos de lo que yo te decía, que es, que hacía de poesía protesta. Por ejemplo, dice el títere, un pequeñito nomás,
que dice: escucha y perdona que no te hable con el verde vegetal de una chacra alzada al viento. Que hoy mi voz surja pujante con la épica canción de una bohína en gran cruzada, y no sea la ternura la que se cuelgue en tu pollera de universo, ni mi saliva ardiente la que te riegue la espiga de tu cosecha inmensa. Perdona que hoy no pueda pulsar en tus caderas la intensidad de mi guitarra herida, y solo sea este rondador lejano el que le dé el invierno a la semilla germinada en ese vientre inquieto y ancho de esperanza para que nazca un guerrillero. Y calla, así. Y sacíate de mí, eco adormecido en la labranza, porque quizá mañana en mi parcela gris únicamente quedarán un fusil, una bandera y una estrella. O sea, son tipo de poesía que... En su efecto social, ¿no? Con efectos sociales, es decir, con toda esa efervescencia de lo que fue nuestra vida estudiantil, de lo que fue nuestra lucha por las causas populares, entonces, y nuestra solidaridad justamente con los pueblos latinoamericanos que venían siendo golpeados, especialmente por casi un sinfín de dictaduras a partir de la década de 60 en toda Latinoamérica. Entonces, eso ejercía problemas de represión, problemas de muerte. Por ejemplo, ahí estaba la guerra civil que se dio en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua. Los movimientos radicales que se gestaban en el Perú, en Colombia, todo es una cuestión derivada justamente de la lucha social y de la influencia también que ejerció la Revolución Cubana en 1959. Entonces, esa fue la parte nuestra, nuestro espíritu. Entonces, por eso es que también nos encontramos en el CUDIC, ¿no? El CUDIC fue un espacio justamente donde abrigó nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y a través del CUDIC me acuerdo que hacíamos los recitales de música protesta. Y dentro de los recitales de música protesta en los parques, en los pueblos, también hacíamos los recitales poéticos. Entonces empezamos a caminar un poquito con este tipo de situaciones que de alguna manera nos llevaron a la concienciación de la gente con la cual nosotros teníamos contacto. Mira qué enorme diferencia entre lo que poéticamente tú señalas cuando asumes palabras como fusil, la guerra, comparado con lo del fusil y la guerra de hoy de los narcocriminales, imagínate. Sí, sí. Esas enormes diferencias, ¿no? de lenguaje y de asumir actos de una naturaleza tan diferente entre uno y otro elemento, ¿no? Las circunstancias van cambiando y en ese orden la poesía seguirá en verdad ayudándonos a repensar la vida frente a las posiciones que se asumen, ¿no? Aquellos años en los que tú señalas y escribiste este tipo de poesía, ¿no? Con el ánimo de que la vida cambie, haya un compromiso mejor mayor exactamente sobre todo con las personas más necesitadas, ¿no? Y pues lamentablemente es que mientras exista injusticia social, los problemas van a ser los mismos. A lo mejor cambien como los matices de hoy, a los matices anteriores. Claro. Entonces, la única solución a salir de la injusticia, de la pobreza, a lo mejor en ese momento era la lucha armada. Así era. ¿No es cierto? A lo mejor ese era un ideal, incluso dar la vida por la libertad, dar la vida por los pobres, dar la vida por la justicia social. Claro. Pero en cambio los tiempos han trastocado. Ahora es el narcotráfico, es la violencia, es la delincuencia organizada que se instituye desde las más altas esferas del poder. Del gobierno. Desgraciadamente las instituciones sociales
ha llegado a un grado de podredumbre, de donde ya descomposición. definitivamente la sociedad está siguiendo esos pasos, se vuelve amorfa, se vuelve acrítica, se vuelve insensible. Fíjate el problema ahorita que tenemos con la lucha en Israel, que es prácticamente un genocidio. Si bien es Sí, cierto que hubo un problema por ahí, pero no está bien lo que está pasando ahora. Entonces, exacto. eso es lo que genera este tipo de situaciones, para que el pueblo de alguna manera pueda tener una visión de su realidad y enjuiciar críticamente esa realidad, pero desgraciadamente parece que los tiempos están cambiando, las circunstancias están cambiando y los valores se han trastocado, se han acabado, ya no hay valores, ya no hay principios. Lamentablemente sí, Todo, pero sin embargo los principios de la los que gente nosotros tenemos. que ve la vida, claro, de una forma tan, será por la preparación que se va teniendo y uno se sigue preocupando, ¿no? Y entonces busca diferentes instrumentos para poder protestar. La literatura, en el fondo, es eso. Tú mismo acabas de leer un poema brillante en ese sentido, aunque para la época quizá las cosas Era para han la época, cambiado, por eso digo era para la época, sí. pero está ahí el arma de la palabra, ¿no? Claro. Ahora, esta palabra que es pensada, repensada por el escritor, por el científico, por el investigador, en fin, es una palabra que tiene que ser publicada, porque si no se la publica, es como que si no existiera, ¿no? Y ahí va mi otra inquietud. ¿Cómo tú haces para poder publicar tu poesía? ¿De qué te sirves? Antes hablaste, creo, del proyecto con el Sí, amigo poeta y académico Raúl Serrano, ¿no? sí, Que incluso él creo que es de Arenillas, si él es mal no de estoy. Arenilla, sí. Y tú estás hoy viviendo ahí, qué bien, miren, Aquí nos conocimos. dos, dos mentalidades en el ámbito literario y académico, qué, Entonces, qué bien. entonces, yo no sé si algún momento también aquí, pues, hago un acopio de mis trabajos y a lo mejor emprendo la empresa de publicar, incluso de reproducir lo que yo ya había perdido, Claro, ¿no? Entonces, a lo mejor hay ese proyecto, a lo mejor, como soy miembro de la Casa de la Cultura aquí en El Oro, a lo mejor puede ir, podría podría haber ese espacio, no sé, a través de la Casa de la Cultura de Loja, a través de la universidad, a pesar de que esta publicación me la hizo la universidad, la Facultad de Sociología. Ahí en sí nos Machado. hace en Machado. Entonces, yo ahorita lo que hago es, aprovechando la tecnología, he estado publicando yo mis trabajos. Incluso uno de mis últimos trabajos es justamente para no perderme justamente la línea social, para no perder mi conciencia crítica. Hice justamente un trabajito respecto al problema palestino. Bueno, pero por ahí le damos y también sigo con otro tipo de temas misteriosos, filosóficos, que bueno, nos llevan de la mano a cualquier situación. Claro, hoy la ventaja es que se puede, claro, publicar en verdad no es fácil porque Sí, se necesita dinero, sobre todo la publicación en físico, y ver sí, quién ayuda claro. es un poco complejo, por eso hoy las tecnologías sí en ese orden nos pueden Sí, sí, entonces yo servir. por eso digo, yo no me he estado apurando, yo cuando quiero escojo, saco y tengo mis amigos que por lo menos leen. A veces de repente tienen el libro y no lo leen. Entonces acá Así por lo es, menos, entonces acá por lo menos yo siento que lo leen. así Como es, exacto. entonces a veces tienen el libro y no lo leen, porque hay gente que no lee. Desgraciadamente la lectura es cuando debe ser la principal herramienta, ¿no es cierto? Claro, De desarrollo del conocimiento para conocer otras culturas, para conocer otras cosas. Pero sin embargo, parece que
La educación está fallando un poco en la cuestión de la lectura, las metodologías de los profesores de lengua y literatura no están actuando como debe ser, parece que están dedicándose solamente a las cuestiones teóricas y se ha olvidado pues hacer leer como nos hacían leer a nosotros. Antes de empezar la clase, por lo menos un poema, una noticia, cualquier cosa, y sobre ella reflexionar, sobre ella hablar, expresar. Ahora sí, Claro, todo, entonces, ahora yo creo que la gente no lee ni el horóscopo, ¿vieras? Entonces yo digo, de repente, el libro sí lo utilizan nosotros, especialmente nosotros le tenemos un gran amor al libro, pero hay mucha gente que definitivamente creo que ya no lee. A mí me agrada lo que tú escribes por la lectura, tú eres un verdadero suscitador de la lectura, tú eres un verdadero científico de la lectura, me he pero dedicado en verdad. A eh, propósito, hay que suscitar, pero lo fundamental es que la suscitación para que la lectura sea real tiene que ser práctica y tiene que estar en el aula, ahí, y no solamente en el aula, sino también en la familia, en el hogar, es decir, tener todos los días, por lo menos alrededor de la mesa, ya no estar con el celular mirando las noticias sino que hablando sobre los problemas, por lo menos problemas sociales, hablando sobre algo novedoso que haya salido escrito, cualquier cosita, o por lo menos sobre alguna noticia trascendente. Pero ya no hay eso. así lamentablemente no. Por Es eso es las que yo muy preocupado me he dedicado desde muchísimos años sí, a trabajar este tema porque la educación, la familia, la sociedad, la ciencia misma, pues tiene como valor esencialísimo el hecho de que uno tiene que conocer el pensamiento de la otredad, del prójimo, de aquellos especialistas que en diferentes ámbitos se dedican pues a producir y cierto es, no se da eso. Hoy ni los mismos profesores no leen, no lo hacen, sí, entonces es difícil que el alumno lea. Lo que el alumno a veces lee es para cumplir una tarea, ¿no? Y por ahí no va el asunto. Por eso es que yo me dedico semana tras semana a publicar, por ahí se va llegando de sí, alguna manera, entonces, pero es complejo el asunto. entonces ahí, entonces por eso digo que de repente a veces los libros no surten, no tan efecto como que la gente está con su celular, ahorita es el En ese celular orden ha la tecnología reemplazado. pues Sí. nos ha Entonces digo, por lo menos ellos nos leen aquí, así sea como son textos cortos, ¿no es cierto? Por lo menos los leen. Ahora, si tú me permites, justamente de aquí leerte un temita, justamente lo que te decía sobre, sobre el problema de Palestina. Bueno, vamos a Y, cerrar esta entrevista con algún poema que tengas tú por ahí a mano, ¿te sí, parece? Para que lo ahorita, leas, ahorita lo estoy buscando aquí. A ver. para que nuestra audiencia que se está enlazando aquí a este programa y para los que luego lo hagan, pues estamos conversando con el poeta Luis Emilio Salinas, autor lojano, reside en Arenillas y pues sus publicaciones las lleva a cabo dentro de el ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, Luis Emilio, si tienes por ahí algún poema a mano, para que lo leas, o si gustas, yo acá también tengo A ver, algunos poemas tuyos. A ver, aquí estamos. muy A ver, bien. mira, te voy a leer este que dice, aprendieron bien de sus verdugos a consumar su ira, bombardeando desde el aire el desamparo, la inocencia, el dolor de los de siempre, de los indefensos, de los sin refugio, de los acorralados por los excesos inhumanos del poder y sus extravíos carniceros. Su hueste se avalancha con el fósforo y el fuego, poblando de cadáveres la tierra que no les pertenece, violando los derechos del pueblo palestino, ensombrecido por escombros,
y las cenizas de sus muertos. Ese es un temita que habla justamente sobre el problema de Palestina en este momento. Una situación tan cruel y tan humana que desgraciadamente las grandes potencias no han dicho nada. La gente ha enmudecido, nos reclama, esperemos que termine. Y ya que estamos en esta línea, también quisiera leer otro poemita sobre lo mismo. Adelante. Dice: y se olvidaron que también fueron perseguidos y que fueron errantes solitarios condenados al olvido, que su fantasma deambuló por los desiertos y la aridez de los silencios hasta ocupar la tierra revelada en la utopía de sus sueños. Y se olvidaron de ese INRI antisemita que se enllagó en su frente, que flageló su carne y amuralló sus huesos en el infierno del fascismo y sus narcisos. Pero los otros siempre fueron ellos, y de ellos siempre fue la patria que el sionismo arrasa desde el aire, acallando el canto libertario que se resiste a morir y se resiste a no ser en el suelo de Gaza y Palestina. Qué bueno, mi estimado Luis Emilio, te deseo mucho éxito, que continúes en tu tráfago tan importante de hacer poesía con esta vertiente humanística, revolucionaria, atenta a los problemas sociales, a la injusticia, ¿no?, a los desvalores y a tantas situaciones que hoy en verdad están destruyendo la esencia de lo que significa ser humano. De ahí que la palabra siempre estará presente, como se dice incluso desde el ámbito de la religión, la palabra como el principio, la palabra para poder evidenciar y en este caso incluso cuestionar. Entonces, mis parabienes para ti, estimado Emilio, y espero, o si tú quieres, pues tus palabras finales para este programa. Ya, antes de concluir, quisiera, para no quedarnos solamente en la cuestión del combate, el trabajo social, también el poeta también tiene su corazoncito. Entonces también voy a leerte un poemita que dice así, y con ello termino. Dice: no sé si reír o llorar, o si dejarme querer, o si dejarte de amar. Porque esa sensación de ser y de querer es tan casual, como una carcajada que estalla con su eco en el umbral de la tristeza y replica su ilusión en la historieta pasajera de un relato. Ese que no es mío ni de nadie, y se parece de improviso al de los dos, por su trama enrevesada de escorpiones que transmutan y se empañan en su espejo circular de sombra y sombras. Entonces, ¿por qué llorar? Si la ceguera en la utopía del amor es paralela, y sus lágrimas escurren sobre un cántaro de fuego, de fondo y sin memoria. Mejor reír y festejar con frenesí en su resumen mis locuras y certezas, porque todo existe en mí y nada en ti. Con esto quiero terminar, mi estimado Galo, expresándote a ti el más fervoroso reconocimiento por haberme invitado a este programa, a ti, a la Casa de la Cultura, esperando de que programas como este se multipliquen, porque esto nos motiva y nos pone en contacto con nuestra gente. A mí me alegra mucho que a través tuyo, la gente de mi tierra, mis paisanos,
me escuchen. Sientan que yo soy parte de su arcilla, que yo soy parte de su historia. Yo soy parte de sus calles, soy parte de su barro y soy parte de su memoria y de su cultura. Gracias, mi estimado. A ti, mi estimado Luis Emilio, por aceptar esta entrevista de esta sección de la Casa de la Cultura, la sección de literatura. Te agradece a ti por tus palabras y desearte pues lo mejor, seguir produciendo, seguir escribiendo, es seguir viviendo y es seguir aportando en honor, a favor de la dignidad de lo humano. Muchísimas gracias, y a nuestra audiencia que hoy nos ha estado aquí acompañando, pues hemos conversado con el poeta lojano Luis Emilio Salinas. Será hasta un una abrazo, próxima mi estimado oportunidad. Gato. Un abrazo fuerte, mi estimado Gato. De igual manera. Gracias.